qué bien que vivimos. A pesar de la actual crisis económica, y aunque nos quejamos muy a menudo, en los países desarrollados vivimos muy bien en comparación con lo que pasa en el llamado tercer mundo. Comemos tanto o más de lo que necesitamos, disponemos de la ropa necesaria y la renovamos más a menudo de lo que la sostenibilidad requeriría, disfrutamos de un hogar confortable en el que nos resguardamos, podemos tener cuidado de nuestra salud, recibimos una educación completa, podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos y tenemos acceso a un gran abanico de satisfacciones complementarias, como el reposo, la cultura, etc. No obstante, también en este primer mundo, lleno de privilegios y exceso de consumo, hay personas que lo pasan mal y que estamos convirtiendo en invisibles. ¿Y tú? ¿Eres consciente de ello? Pero no todo el mundo vive tan bien como nosotros. Las condiciones de vida que disfrutamos y que nos parecen tan imprescindibles y normales en el primer mundo, en realidad no las disfrutan plenamente ni un 20% de las personas que pueblan la Tierra, puesto que más de 800 millones de personas pasan hambre permanentemente. Más de 2.000 millones de personas disponen de menos de 2 euros diarios para cubrir todas sus necesidades. Más de 1.000 millones de personas viven en asentamientos muy precarios. Más de 1.300 millones de personas no tienen acceso a la asistencia médica básica. Más de 57 millones de niños no tienen ningún acceso a la educación básica y una cantidad parecida recibe una educación discontinua o deficiente. Más de 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Más de 60 millones de personas son refugiados y viven en campamentos y centros de acogida, de los cuales una gran parte son niños. Y también cientos de millones de personas sufren persecuciones, discriminaciones, marginaciones, inseguridad o injusticia sistemáticamente, como consecuencia de la inestabilidad política, la corrupción, la carencia de derechos, la desigualdad social, etc. Como consecuencia de todo ello, unos 18.000 niños menores de 5 años mueren cada día, 6,5 millones al año, por causas que se podrían evitar, como la neumonía, la diarrea o el sarampión, con medidas como vacunas, medicamentos, acceso al agua potable o tratamientos contra la desnutrición aguda. Unas 1.500 mujeres mueren cada día por complicaciones evitables en el embarazo, 550.000 al año. Y un largo etcétera que realmente hace estremecer. ¿Y tú lo sabías? Bien, ya hemos visto la segunda parte del vídeo que trata sobre qué bien que vivimos. Ahora también añadiré algún comentario. En el vídeo se ha empezado diciendo que en los países desarrollados vivimos muy bien en comparación con lo que pasa en el llamado tercer mundo. Nos damos cuenta que de los privilegios que he nombrado en el vídeo y que nos parecen tan normales, disfrutamos muy poca gente. Y no solo no los disfruta la gran mayoría de los habitantes del tercer mundo, sino que cada vez más en los países del primer mundo hay personas que lo pasan muy mal y que estamos convirtiendo en invisibles.
En el vídeo ha surgido una larga lista de desgracias que recaen sobre todo encima de los habitantes de los países del tercer mundo, de las cuales solo repetiré 3. La primera es que más de 800 millones de personas pasan hambre permanentemente. Y, atención, esta cifra ya no disminuye, sino que estos últimos años sigue aumentando. La segunda es que más de 60 millones de personas son refugiados y viven en campamentos y centros de acogida, de los cuales una gran mayoría son niños. También esta cifra aumenta año tras año. Y la tercera es que unos 18.000 niños menores de 5 años mueren cada día, es decir, 6,5 millones al año, por causas que se podrían evitar, como la neumonía, la diarrea, el sarampión, con medidas como vacunas, medicamentos, acceso al agua potable o tratamientos contra la desnutrición aguda. Afortunadamente, en este caso se ha mejorado, ya que en 1990 morían el doble, es decir, unos 13 millones. El hambre es la máxima expresión de la desigualdad entre las personas, y el hecho de permitirlo es una gran violación de los derechos humanos. Mientras millones de personas se mueren de hambre, en algunos países se destruyen los excedentes alimentarios para mantener altos los precios de los mismos en el mercado. Y esto no está bien, no está nada bien. Los bienes que la tierra nos da han de ser para todos sus habitantes, no tan solo para unos cuantos. Es una cuestión más que de solidaridad, de justicia. Pero la pobreza, o mejor dicho, el subdesarrollo humano, incorpora muchas más carencias y desigualdades que el hambre, como son la falta de educación primaria, de asistencia sanitaria, de igualdad de género hombre-mujer, de justicia, de libertad religiosa, política o de expresión, etc. Y aquí es donde entran los derechos humanos, de los que todos deberíamos disfrutar. Según los expertos, las diferencias entre el desarrollo humano de unos países y otros son debidas a varias causas, pero siendo los principales responsables y beneficiarios los países poderosos y las multinacionales que siempre se han aprovechado tanto como han podido. Y por extensión, nos hemos beneficiado, y lo estamos haciendo aún, la mayoría de los habitantes del primer mundo. Por lo tanto, aquí también nos encontramos con una cuestión de justicia reparadora del primer mundo hacia el tercer mundo. Y yo pregunto solo para que lo reflexionemos, no para que me deis una respuesta. ¿Estáis de acuerdo con todo esto? ¿Estáis de acuerdo en que a veces nos quejamos sin tener en cuenta las condiciones en que viven más de la mitad de los habitantes de la Tierra?